Bienvenidos. Vamos a comenzar a ver en esta clase, en esta sesión, lo que es el neopositivismo, también conocido como empirismo lógico o bien el positivismo lógico, porque básicamente se refiere a que no podemos aspirar a conocer otra cosa más que aquello que nos es dado por nuestra perceptibilidad. ¿De acuerdo? Para esto, les había yo dejado una lectura al prólogo del positivismo lógico de Alfred Jules Ayer. Y entonces el propósito de brindarles este video es enriquecer esa lectura para que posteriormente ustedes puedan hacer una participación en el foro que les he dejado en Moodle. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar unos cuantos aspectos sobre el Círculo de Viena, que fue el centro en donde se empezó a gestar toda esta corriente de pensamiento nuevo, o sea, precisamente una filosofía analítica o bien también el que ya les había comentado, el positivismo lógico. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar diciendo que el Círculo de Viena fue un organismo científico y filosófico formado por Moritz Schlick en Viena, Austria, en 1920 y que se llega a disolver por cuestiones políticas en 1930. Cuestiones políticas y básicamente eh, por la toma de la posesión, de la anexión de Austria hacia, hacia Alemania por el Tercer Reich, ¿sale? Es decir, por las cuestiones nazistas que se dieron en ese entonces, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento generado por Moritz Schlick, ¿sale? Ahí en el Círculo de Viena, se ocupó principalmente de la ciencia, ¿sale? En ese sentido, ya se preocupaban, se consideraban a la filosofía a la encargada de la distinción entre lo que es la ciencia y lo que no. Asimismo, se logra notar con esto el por qué se quiere rescatar, más que quererle dar un sentido matemático a la filosofía, más bien la filosofía era y tendría que haber sido desde siempre, de acuerdo con esos filósofos, la que validara lo que es ciencia y lo que no es ciencia. ¿De acuerdo? También, junto a esto, se ubica el interés en la elaboración de un lenguaje que sea común a todas las ciencias. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí, por ejemplo, nosotros hemos estado revisando un lenguaje que sí es de esta índole, pero es un lenguaje artificial, tal como lo que lo hemos visto. Ahora bien, tenemos algunos de sus representantes, los más reconocidos, ¿sale? Son muchos, entre ellos los más reconocidos son Rudolf Carnap, ¿sale? Que es uno de los que también llegaron a ver bastante desarrollo en este círculo de Viena, y del lado científico matemático estaría Kurt Gödel, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a la propuesta del Círculo de Viena, vamos a reconocer que este propone una concepción científica del mundo, ¿sale? En donde básicamente se va a reconocer que existe uno de sus antecesores, ¿sale? Que en este caso va a ser Hume, ¿sale? ¿Por qué Hume viene a ser un antecesor neopositivista? Precisamente porque él decía que lo único que conocemos son percepciones e ideas, y estas segundas son provenientes de las primeras. Es decir, únicamente puedo conocer lo que me es dado en un determinado tiempo y espacio y solamente recordar aquello que conocí, lo básico. ¿De acuerdo? Entonces, también se podría localizar como antecesores a John Locke y a Ernest Mach. ¿De acuerdo? Ahora, también vamos a reconocer que estos señores, precisamente por su nueva postura de decir que solamente conocemos lo que nos es dado, entonces vamos a reconocer en ellos el inductismo, ¿de acuerdo? Que precisamente se ve reflejado en el rechazo del materialismo y del idealismo, ¿de acuerdo? En específico, se va a rechazar a lo universal. ¿Por qué? Porque finalmente con el materialismo, por ejemplo, reconocemos proposiciones como todo, todo lo que hay en el mundo es material, ¿de acuerdo? Entonces ahí está apuntando a algo totalmente universal, mientras que
Del lado del idealismo, la corriente materialista proviene precisamente de Aristóteles y la idealista proviene de Platón. Entonces Platón también nos decía, todo tiene referencia a las ideas. ¿De acuerdo? Entonces, esta propuesta de quererlo universalizar todo es a lo que se van a ir en contra estos filósofos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, como les digo, es estar en contra del universal, ¿sale? Que aspira a conocer más allá de lo que nos es dado a nuestra perceptibilidad. Un ejemplo sería estar en contra de la cosa en sí kantiana. ¿De acuerdo? Ahora bien, Wittgenstein también logra influir en el Círculo de Viena cuando los pensadores de esta organización nos hablaban de enunciados factuales y enunciados no comprobables. Los primeros son aquellos que conciernen a cosas existentes, que tienen significado solo en caso de ser empíricamente comprobables. Y era algo de lo que precisamente ya nos hablaba, como decía, en el Tratado Lógico Filosófico. ¿Sale? Entonces también están los enunciados no comprobables, ¿sale? Pero que son verdaderos, ¿sale? Por los mismos términos que los componen. Ahora bien, estas clases de proposiciones o enunciados debían contener todas las proposiciones posibles, de tal forma que si hay oraciones que no expresan algo verdadero o falso, ni expresan algo que se validara empíricamente, por ejemplo, la expresión Dios existe, tendría que, entonces, carecer de sentido. Ahora, algo que compartían también con Wittgenstein estos pensadores del Círculo de Viena era que tales proposiciones podían tener un significado relevante para la vida, o bien un significado emotivo, como los que existen en los poemas, pero se rechazaban por no aportar nada al conocimiento válido. En este sentido, el absoluto de Hegel y otros similares vendrían a ser una pretensión vacía en la fundamentación del conocimiento. Muy bien, ahora tenemos también que reconocer en la propuesta del Círculo de Viena unas tesis positivistas. En este sentido, vamos a ver a la primera, les voy a presentar la primera, que en este caso es que la ciencia es el único conocimiento posible, ¿de acuerdo? La ciencia va a venir a ser el único, la única forma de conocimiento y el método de la ciencia es el único y es válido. Esto se puede mostrar un tanto pretencioso y no solamente lógicamente, sino a nivel social. El positivismo realmente ha venido a afectar tanto a las profesiones, como ya lo hemos venido señalando anteriormente, a las profesiones, al mismo derecho. Por ejemplo, cuando decimos que se debe reconocer a una ley de forma positiva, pues no nos vamos a preocupar si esta realmente es justa o no, simplemente la tenemos que acatar. Algo que hay que poner en entredicho si estamos bajo un sistema de gobierno totalitario o bien arbitrario. ¿De acuerdo? La segunda tesis positivista es que precisamente el método de la ciencia describe los hechos y muestra sus relaciones. Nótese ahí precisamente todo esto, toda la exigencia de que debe de existir un inductivismo para a partir de ello demostrar que es lo válido, lo que es lo dado. ¿De acuerdo? La tercera tesis positivista es precisamente que el método de la ciencia, en cuanto es el único, es válido, se extiende por ello a todos los campos de la indagación y de la vida humana. ¿De acuerdo? Entonces, estas tesis y al mismo tiempo toda la propuesta del Círculo de Viena deben de servirnos como reflexión para ver si realmente existe esta posibilidad de rechazar una metafísica, ¿sale? Por ejemplo, como el que ya les mencionaba, que es el de Hegel, ¿sale? Pero en realidad, ¿qué tanto sería válido llegar a decir que es posible este rechazo? ¿De acuerdo? Entonces, es a partir de esta última idea, es a partir de toda la propuesta del Círculo de Viena, del neopositivismo, que ustedes tienen que efectuar su postura, ¿de acuerdo? Pensando si realmente es posible desechar a una idea metafísica o bien si es posible fundamentar todo el conocimiento desde
lo inductivo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello pueden echar mano de Platón o bien de Aristóteles, ¿sale? Autores que ustedes ya han visto. Pueden traer revisión a Hume y asimismo complementar lo que nos propone Alfred Jules Sayer en el prólogo al positivismo lógico. ¿De acuerdo? Entonces, espero su participación allí en Moodle, en el foro que les he abierto. Y por el momento ha sido todo. Nos conectamos el jueves, ahí a través de Teams, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos. Hasta luego.